Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con este repaso de los transistores MOSFET y BJT. Bueno, antes de continuar con el transistor BJT, voy a comentar algunos aspectos de lo que es la tecnología CMOS, ajá. Y también, bueno, por qué es tan importante hoy en día para los circuitos de alta escala de integración. Primero eran circuitos de muy alta escala de integración o VLSI, luego les llamaron circuitos de ultra alta escala de integración o ULSI, y esto siguió avanzando y después les llamaron circuitos de eh, Giga Scale of Integration o GSI, y ya no recuerdo en qué en qué en qué van. Ajá. O sea, esto ha avanzado mucho y pues ya, ¿no? Eh, pero vamos a ver rápidamente el circuito digital más básico de esta tecnología, que es el inversor digital o inversor lógico. Bueno, el inversor lógico se forma usando dos transistores complementarios, por eso se llama CMOS, ajá. Es decir, un transistor P, que es este de acá arriba, y un transistor N, que es este de acá abajo, ajá. Bueno, ayer veíamos un símbolo para el transistor P que era así, ¿no? Con la flecha del subestrato hacia afuera, y dijimos usualmente el subestrato y la fuente van unidos. Entonces, otra forma de indicar que se trata de un transistor MOSFET de canal P con la fuente, ajá, y el subestrato unidos es usar este símbolo, ajá, una flecha hacia adentro, y eso nos indica la terminal de la fuente, ajá, y que está unido al subestrato, ¿ok? Y similarmente para el transistor N, que es este de acá abajo, ayer veíamos un símbolo que era así, con la flecha hacia adentro en el subestrato, y después dijimos, ok, pues normalmente están unidos el subestrato y la fuente, ajá. Entonces aquí, bueno, sería el bulk o subestrato, la fuente, ajá. Bueno, ese en inglés, ¿no? De source, ajá, o fuente, y el drain o drenador o drenaje, ajá. Y acá la compuerta. Entonces, otro símbolo también que se usa mucho para indicar que el subestrato y la fuente están unidos y que se trata de un transistor N, es usar este símbolo con la flecha hacia afuera, ajá. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pues vamos a ver rápidamente cómo es que funciona eh, este circuito. Ajá. Bueno, ayer hablábamos un poco del transistor PMOS y cómo, y bueno, una pregunta que luego es muy típica es, si solamente tengo una fuente de tensión positiva, ¿cómo puedo lograr aquí un voltaje negativo? Bueno, de la siguiente manera. Recuerden que si este es un circuito digital, sus entradas van a ser un cero digital, ajá, o un uno digital. Y el cero digital pues corresponde a 0 volts, y el uno digital corresponde al voltaje de alimentación, que en este caso es de 2.5 volts. Entonces, supongamos que nosotros ponemos 0 volts, ajá. Bueno, si ponemos 0 volts, este,
Como es un inversor, esperamos en la salida 2.5 volts. Ajá. Entonces, es decir, un uno lógico. Ajá. Entonces, aquí tendríamos con un cero lógico en la entrada o 0 volts, esperaríamos un 1 lógico en la salida que se debería de ser igual a 2.5 volts. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, con 0 volts aquí es como si este punto estuviese conectado a tierra. Ajá. Noten que es la compuerta de los dos transistores. Entonces vamos a ver qué pasa con el transistor N. Bueno, ¿cuánto valdría el voltaje VGS? Pues vale, aquí se ve claramente cero. Ajá. Es igual a cero. Entonces, con 0 volts aquí, ajá, recuerden que normalmente tengo un voltaje de umbral, ajá, para los N, que es mayor que cero. Ajá. Entonces recuerden que si yo coloco un VGS menor al voltaje de umbral, aquí no se forma el canal y al no formarse, pues esto actúa como un interruptor abierto. Sería este caso que tenemos aquí. Ajá. Interruptor abierto. Ahora bien, ¿qué pasa por el lado de arriba? Por el lado de arriba tendríamos este 0, 0 volts aquí. Ajá. 0 volts. Y el source está vean, está directamente a 2.5 volts. Ajá. Entonces, bueno, aquí es como lo quieran ver. Ajá. Si yo digo, ¿cuánto vale el VGS? Bueno, el VGS es igual al voltaje en el gate menos el voltaje en el source. Ajá. ¿Cuánto vale el voltaje en el gate? Pues vale cero. Ajá. ¿Cuánto vale el voltaje en el source? Vale 2.5. Entonces 0 menos 2.5. Y entonces el VGS es negativo. Ajá. Y de esa manera se induce un voltaje negativo en este. Ajá. Otra vez, si consideráramos por simplicidad que el voltaje, el valor absoluto, ¿no? O bueno, incluso aquí sin valor absoluto, que el VTP, ajá, el voltaje de umbral P, pues igual a menos 1, pues tengo ahora menos 2.5, pues es más negativo, entonces sí se forma el canal. Ajá. Y de esa manera tengo un voltaje negativo cuando solamente tengo tensiones positivas. Ajá. Esa sería una forma de ver esto. La otra forma es usar voltaje source gate. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de source gate? Sería el voltaje en el source o fuente, que es 2.5, menos el voltaje en el gate, que es cero. Pues esto es 2.5 volts, ¿no? Y si ahora uso el valor absoluto del VTP, ajá, que dijimos, ok, es menos 1, ajá, menos 1 volt, pues ahora el valor absoluto sería eh, 1 volt, ¿no? Entonces veo que el VSG es mayor que el valor absoluto del VTP y entonces este conduciría, ¿no? Sería mi conclusión. Entonces estaría en este caso de aquí, ¿no? Aquí este está conduciendo. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que introduje un cero lógico y obtengo, ajá, a través de este interruptor cerrado, obtengo un uno lógico, ajá, 2.5, ¿sí? Y el otro caso, pues es más simple. Ujú. Si introduzco BDD, ajá, o bueno, 2.5 volts en este caso, ¿sí? Si introduzco 2.5 volts aquí, pues eso es un uno, ¿no? Oh, bueno, déjenle cambio. Eso sería un uno lógico, ¿no? Entonces aquí sería 2.5 volts igual a un uno lógico. Entonces con 2.5 volts
¿Cuánto vale el BGS del P? 2.5 menos 2.5, pues cero, ¿no? El BGS de P vale cero. Entonces, con cero, ya sea que tome el valor absoluto, ajá, pues no puedo, es menor, pues, ¿no? El BGS es menor al BTP, por lo tanto, este sería un circuito abierto, un interruptor abierto y sería este caso aquí, ¿no? Ahora bien, en este, el BGS, ¿cuánto vale? Pues vale 2.5, ajá. Y si tomara el BTN, ajá, como un volt, pues 2.5 es mayor a un volt. Y entonces es este, el N, conduce, ajá, y se comporta como un circuito abierto. Entonces mi salida, ajá, mi voltaje de salida es cero. Y ahí tengo la inversión lógica, ¿no? El inversor lógico, cuyo símbolo es este. Y aquí hay algo muy interesante que también es otra de las razones por las cuales todos los circuitos integrados actuales, ajá, o sea, sobre todo los que se usan en computadoras y bueno, también en sistemas móviles, sean tablets, teléfonos y todo, pues en su mayoría son CMOS, ya el bipolar casi no se usa, ajá, y por eso voy a insistir más en el MOS y en el CMOS, que consiste en esto, en usar transistores P conectados a VDD y transistores N conectados a tierra, digamos, ¿no? Ajá, o sea, usar de los dos, ajá. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo, si a la salida, yo modelo mi salida, ¿no? Como una capacidad eléctrica, ¿sí? Bueno, si quieren también le pueden poner una resistencia y lo que quieran y una inductancia si quieren también. Bueno, si fuera el caso, pues ¿qué pasa, no? Si en este capacitor de carga, ¿no? Y esta resistencia de carga, si en el capacitor existe alguna carga almacenada, pues el capacitor se va a descargar a través del transistor N. Y una vez que se descargue, ajá, pues ya, se comporta como un circuito abierto. La resistencia, pues ahí no tiene ninguna vela en el entierro, digamos, quedaría en paralelo con esta R-ON. Pero noten que como acá tengo un circuito abierto, no hay corriente en la estructura. Ajá. Entonces, el consumo de corriente estático, es decir, una vez que se descargó la capacidad de salida, es cero. Ajá. Y en este caso, cuando introduzco un cero y sale un uno, pues del mismo modo, si tengo aquí una capacidad en paralelo con una resistencia quizá, pues ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso se va a cargar la capacidad. Ajá. Y bueno, y si ustedes quieren también algo de la corriente se va a ir hacia la resistencia y en fin, pero después de una constante de tiempo dada por estas R's, ¿no? Y esta C, esto se va a cargar. Y una vez que se cargue, ajá, recuerden que el capacitor se comporta como un circuito abierto, ajá. En realidad aquí esta resistencia no, no tendría por qué haberla puesto. Porque en el caso de los circuitos CMOS, pues se consideran solo cargas capacitivas, porque a la salida va a tener otro circuito que también sea CMOS, ajá, entonces la resistencia no, ni acaba, ajá, ¿sí? Bueno, entonces, pero solo la capacidad, ¿ok? La capacidad sí tiene un papel, entonces, una vez que se cargó el capacitor, ustedes recordarán de sus cursos de circuitos eléctricos 2, el capacitor se comporta como un circuito abierto, ajá. Y al ser un circuito abierto, pues otra vez ya hubo una corriente transitoria para cargar el capacitor y aquí ya no hay corriente, ajá, porque el capacitor ya es un circuito abierto y aquí no puede haber corriente porque acá hay un circuito abierto. Entonces otra vez el consumo estático de potencia al transmitir un uno lógico también es cero, ajá. Entonces esa es una propiedad muy importante de la CMOS, ajá, de la tecnología CMOS, que solamente
hay un consumo de corriente transitorio, o sea, mientras el capacitor de salida se descarga o se carga. Pero una vez que se cargó, el consumo estático es cero. Ajá. En realidad, bueno, no es exactamente cero porque pues aquí en las terminales de los MOSFETs que intervienen aquí, acuérdense que hay diodos, ¿no? Aquí hay un diodo, o sea, aquí hay un diodo, ¿no? Eh, Al ser P, pues va así. Acá hay otro, ajá, sí. Y acá hay, no, perdón, me equivoqué, estos diodos van al revés. Eh, Estos diodos, al ser P, van así. Aquí vamos a tener un diodo así, ¿no? PN, ajá. Y acá vamos a tener otro así, ajá. Y así, ajá. Estos diodos están en inversa, ajá. Y al estar en inversa, pues solamente conducen la pequeña corriente de fuga, ajá. Entonces, solo tenemos ese consumo de potencia que es muy bajo porque las corrientes de fuga de los diodos pues son muy pequeñas, ¿no? Por eso las consideramos prácticamente circuitos abiertos en los rectificadores, ajá. Entonces, pues así es, ¿no? Es otra característica muy importante del CMOS, ajá. Operando como circuito digital, ajá, que su consumo estático de potencia es cero. Ajá. Y entonces, bueno, la estructura hacemos, pues es esta. Ajá. Este, bueno, aquí se puede ver mejor cómo los diodos quedan en inversa, ¿no? La estructura hacemos, pues es esto, ¿no? Es decir, tenemos transistores de conductividad contraria en el mismo subestrato. Ajá. Entonces, en el substrato de todo el circuito integrado se fabrican los transistores N, ¿no? Haciendo aquí estos dos diodos para la fuente del drenador. Aquí el contacto para el substrato. Ajá. Y aquí se ve lo del diodo en inversa, ¿no? Porque este diodo que está aquí, ajá, o sea, este P va a tierra. Ajá. Entonces ahí está ese P, ajá, conectado este, a tierra. Ajá. Y por acá, ajá, se hace una región N muy grande, digamos, para que quepa ahí un transistor. Y aquí se ve el contacto, ¿no? Entre la fuente y el subestrato del transistor P. Y aquí esto va, como dice aquí, al voltaje de alimentación. Entonces aquí vemos, ¿no? Este N va a un voltaje positivo, entonces aquí está el diodo en la inversa. Ajá. Y bueno, y entre el diodo eh, fuente y substrato hay 0 volts porque están en corto. Entonces con un diodo en corto, pues no hay corriente porque el voltaje aplicado al diodo pues es cero. Ajá. Entonces la ecuación del diodo con voltaje aplicado cero da corriente cero, al igual que acá. Ajá. Sí, pero este diodo es el que está en inversa, digamos. Ujú. Entonces por eso les digo, solamente circulan corrientes de fuga, son muy pequeñas, de orden de 10 a la menos 18 o algo así. Ajá. Y entonces por eso se considera que el consumo estático de potencia es cero. Ajá. Bueno, como les digo, entonces es una propiedad muy importante para bueno, que se usa en los circuitos digitales y que nos, digamos que demuestra una vez más el por qué se, se usa tanto en la tecnología digital donde hay, pues, como ya dijimos ayer,
miles de millones de transistores, ¿ok? Bueno, digamos, en una vista superior, ajá, digamos, si vemos el circuito integrado desde arriba, así como los tomamos con sus terminales hacia abajo, hacia la placa de circuito impreso donde van a ir, si nosotros le quitáramos toda el encapsulado, ¿no? Todo ese material negro que vemos, generalmente, pues puede ser baquelita o puede ser plástico, en fin, todo ese material negro, si lo quitáramos, llegaríamos eventualmente al silicio, ajá, y veríamos estos cuadros, ajá. Pues estos cuadros aquí vemos, ¿eh? Aquí con lo que vimos ayer podemos, creo que podemos ver de qué se trata todo esto, ajá. Bueno, de qué se trata todo esto, pues como dice aquí, ¿no? Esta es la Tierra, ajá. Bueno, los cuadros así con ashurado son metales, representan metales. Ajá. Entonces aquí tenemos, dice, hay un contacto para el subestrato. Ajá. Y luego acá tenemos otro contacto y aquí dice que hay una región N más, o sea, una región N. Entonces, ¿esta cuál sería? Pues sería la fuente, ajá, de nuestro transistor N de abajo. Luego esta es la compuerta, sí, aquí dice compuerta de polisilicio. Ajá. Entonces noten, aquí están unidas las dos compuertas, ajá, y con un metal para poder acceder a ella, ajá, a ellas, ¿no? Entonces, este es el gate, ¿no? Esta es la compuerta del N, ajá. Entonces, luego, ¿cuál sería? Pues este ya fue el source, pues, normalmente pues este ya no nos queda, tendría que ser el drain del transistor N, ajá. Después entonces, aquí se ve, ¿no? Este cuadro que anda por aquí, este cuadro que se ve por acá, ¿no? Y por acá, y hacia arriba, ahí dice N well, ajá, frontera del pozo N. Bueno, el pozo N es la región N grandota donde fabricamos el transistor P, ajá. Entonces todo eso es esa región P grandota que estaba acá atrás, ¿no? Eh, ay, ¿por qué no quiere? Bueno, este, ok. Esa región N, ajá, grande para poder fabricar el transistor. Entonces, pues igual, aquí este sería el drenaje o drenador o drain del transistor P. Ujú. Dice aquí que hay esta es una región P, ok. Entonces luego acá, pues aquí se ven, ¿no? Unidas las dos compuertas, entonces sería la compuerta del P y esta sería la fuente del P unido, ajá, unida al subestrato del P, ajá, sería el contacto del subestrato P. Al subestrato lo hemos llamado con B de burro, ¿no? Y aquí dice que ese metal va conectado a la alimentación, ajá. Entonces, así es como se hace esto, ¿no? Así es como se ve el circuito integrado por dentro, ajá. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos lo mismo dibujado de otra manera, ¿no? Este, ¿sí? Aquí estos serían los dos drenajes unidos, sería el drain P, ajá, este sería el drain N, esta es la compuerta, ajá, aquí sería la compuerta P, la compuerta N, ajá, esta sería la fuente P, el subestrato P, ya sería la fuente N y el subestrato N, ajá, tierra y alimentación, ¿ok? Entonces esos serían dos formas, digamos, de hacer lo mismo. Ajá. La que más se usa es esta, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Bueno. Bueno, ok, pues ahora sí llegamos al transistor bipolar. El transistor bipolar, pues les digo, ya no se usa tanto, pero bueno, eh, pues hay que seguirlo viendo, ¿no? Eh, bueno, pues como ustedes saben, aquí tenemos entonces un transistor
NPN. Ajá. Como vemos en este caso, el subestrato del transistor es el colector. Ajá. Vean que es la región más grande. Sí, aquí está, este es el colector. Y todo esto es el colector. Entonces el subestrato donde se fabrica el transistor es usualmente el colector. Ajá. Entonces luego tenemos la base P y el emisor. Noten ahí que dice N más. Esto es precisamente lo que hace que el transistor bipolar no funcione igual, digamos, no funcione igual si nosotros aterrizamos el emisor o si aterrizamos el colector. Ajá. ¿Por qué no? Pues porque el, o sea, como esto se fabrica en un mismo subestrato, como decíamos ayer, ajá, tenemos que partir de un material de silicio N, fabricamos una región P, ajá, como aquí se ve que es la base, y luego sobre esa región P fabricamos otra región N. Bueno, ¿y qué con eso? Ajá, ustedes, bueno, ¿y qué? ¿Por qué? Bueno, pues acuérdense que ayer decíamos, hablábamos de la NI, ajá, la NI o densidad intrínseca de portadores del silicio, ajá, que era un número igual a, este, a 10 a la 10, ¿sí se acuerdan? A temperatura ambiente, ajá, este, y que eso iba en relación a cuántas impurezas, el número máximo de impurezas que podemos introducir. Entonces, supongamos que aquí, al fabricar esto, en el colector tenemos que es un material N, entonces se introducen impurezas del quinto periodo, ajá, que tengan un electrón de más. Ajá. Como esas impurezas tienen un electrón de más que se desprende de la misma para participar en la corriente eléctrica, se les llama impurezas donadoras, ajá, porque donan un electrón. Ajá. Entonces la densidad de impurezas donadoras, ajá, imagínense que aquí esto le agregamos, pues no sé, pues igual que ayer, digamos 10 a la 15, ¿no? Átomos de fósforo por centímetro cúbico, ¿va? Bueno, pero ahora aquí tengo que crear una región P sobre este material que es N y que ya lo dopé con esto, tengo ahora que crear una zona de conducción contraria. Entonces tengo que agregar más de 10 a la 15. Ajá. Entonces, por ejemplo, bueno, recuerden que la conducción de carga eléctrica positiva en el caso de los semiconductores, ajá, en un material P, es a través de una vacancia, ¿no? De un lugar que debería de ocupar un electrón, pero que no está. Ajá. ¿Por qué? Porque se le agregaron al material impurezas a las cuales les falta un electrón. ¿Por qué? Porque provienen del tercer periodo de la tabla. Entonces, esas impurezas que pueden aceptar un electrón extra se les llama impurezas aceptoras, ajá, Na. Entonces, debo de agregar o sea, aquí tengo 10 a la 15 átomos de fósforo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si le pongo aquí 10 a la 15 átomos de boro, por ejemplo, pues se compensaron 10 a la 15 con 10 a la 15. Pero si yo quiero que su conducción sea P, pues tengo que agregarle más de 10 a la 15. Ajá. ¿Cuántos? Pues no sé, pues mínimo, digamos, quizá 10 a la 16. Ajá. Átomos de boro por centímetro cúbico. ¿Sí? Ahora pues ya está, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Pues que tengo otra región N. Ajá. Por eso dice N más, porque va a estar más dopada que esta N original, que es el substrato, ajá, y que es el colector. Entonces, si aquí yo le puse 10 a la 16, pues ahora le tengo que poner acá todavía más, ¿no? Y quizá acá le ponga, este, pues no sé, otra vez, impurezas donadoras ND. Y quizá le ponga
10 a la 17. Ajá, ¿sí? Átomos de fósforo por centímetro cuadrado. Ajá. Claro que esto aquí se dice así, ¿no? Pero controlar eso y ponerle exactamente la cantidad que uno dice es algo muy complicado, ¿no? O sea, los procesos de fabricación de semiconductores pues son de los de más alta tecnología en el mundo. Ajá. Este, Sin embargo, los semiconductores pues no son tan caros, ¿no? O sea, los transistores y todo esto pues no son tan caros, ¿no? O sea, son grandes virtudes de la industria electrónica, ¿no? Entonces noten que la región del emisor está más contaminada o dopada que la del colector y por eso se llama N+, y por esa razón el dispositivo no es simétrico. Ajá. O sea, no funciona si igual, ¿no? Si polarizo las uniones base emisor en directa y base colector en inversa, no funciona igual que si, bueno, pues ¿por qué no? Si también, si es lo mismo, ¿no? Pues entonces voy a poner base colector en directa y base emisor en inversa, pues no, no funciona. O sea, eso ustedes seguramente lo habrán visto en su laboratorio cuando ponen el transistor al revés, pues ya no amplifica. ¿Por qué? Pues porque entramos a la región que le llaman activa inversa, ajá, y ahí no tiene buena amplificación. Ajá. Entonces por eso, digamos, es una forma de ver el por qué no funciona igual el transistor si la señal, digamos, bueno, mejor dicho, si se polariza en directa la unión base emisor y en inversa la base colector, no funciona igual esto si polarizo en directa la base colector y en inversa la base emisor, ajá, porque no son iguales, digamos. Ajá. Bueno, otra vez, aquí vuelvo a insistir, ajá. El dispositivo, ajá, se fabrica en un circuito integrado. Ajá, claro, o sea, existen los transistores discretos, ya lo sabemos, pero en este curso vamos a pensar en transistores que están dentro de un circuito integrado. Ajá. Y como ven aquí otra vez, al igual que en el transistor MOSFET, el el transistor bipolar o VJT ocupa un área, ajá, dentro de el subestrato del circuito integrado. Ajá. Y si yo hago más grande esa área, pues puedo hacer que el transistor con los mismos potenciales conduzca mayor corriente. Ujú. Aquí hay un ejemplo. Ajá. Este, Espero que se vea más claro aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un transistor, bueno, en este caso es PNP. Ajá. Noten otra vez aquí, P más es el emisor, luego la base tiene ahí dos contactos y luego el colector está acá abajo, sí, ahí tiene su contacto metálico. Ajá. Bueno, sí, aquí digamos una vista como más un acercamiento a esto. Ajá. Y otra vez, esto si lo vemos por arriba, pues veríamos el emisor, la base y el colector. Y ahí se ve claramente que esto ocupa un área. Ajá. Bueno, podemos ponerle aquí un metal a la base, ajá, para que se energice adecuadamente el emisor y dijimos el colector está conectado por abajo, ¿sí? Entonces, ok, este transistor, pues aquí vemos que ocupa un área, ajá, la que sea, un área A, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que puedo hacer otra vez más grande ese transistor, como es este caso. Ajá. Aquí sería el emisor. Ajá. Aquí tengo una región de emisor. Aquí tengo otra región de emisor. Otra región de emisor. Y noten que la base pues ya es más grande, ¿sí? Y el colector por ende pues también. Ajá. Entonces aquí por ejemplo la región del emisor con respecto a la anterior. Ajá. Pues aquí tengo ajá, un cuadrito, bueno, un rectangulito. Y acá tengo tres. Entonces puedo inferir que esta área es tres veces mayor que la anterior, de tal manera que dicho
muy a grosso modo, bajo las mismas condiciones de polarización, si los dos transistores están en el mismo circuito integrado y tienen la misma beta, como vemos que puede ser, este va a conducir 3 veces más corriente que el anterior. Ajá. ¿Por qué? Pues porque es más grande. Ajá. Porque las expresiones de la corriente en un transistor también llevan involucrada el área. Solo que normalmente pues, no vemos eso cuando pensamos en un transistor discreto que pues ya está ahí. Ajá, y ya tiene su tamaño y ya no puedo hacer nada. Pero pensemos que normalmente pues siguen saliendo nuevos circuitos integrados. Los nuevos circuitos integrados se tienen que diseñar, ¿no? Y al diseñarse, se diseñan sus transistores. Ajá. Es decir, sus tamaños de sus transistores. Y ahí podemos hacer ese tipo de cosas. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces, pues acá vemos bueno, aquí tenemos, digamos, la polarización de un transistor NPN y de un transistor PNP, ajá, y sus regiones, ajá, sus regiones de operación. La región de corte, esta que está acá abajo, ajá, con corriente cero, tanto en colector como en base y en emisor. Esto, ¿cuándo sucede? Pues cuando las dos regiones, las dos uniones, la base emisor y la base colector están en inversa. Ajá. Estamos en corte. Ajá. Después, si polarizamos en directa las dos, ajá, las dos uniones o los dos diodos, nos vamos a una región que es la de saturación, es decir, alta corriente y muy bajo voltaje colector emisor. ¿Sí? Aquí dice, ¿no? Este eje X es colector emisor. Y después la región que nos interesa, parecido en el caso del MOSFET, donde el dispositivo trabaja como un buen amplificador, es esta que es la región activa directa, que es justo lo que tenemos aquí, ¿no? La unión base emisor en directa, o sea, esta fuente de corriente polariza en directa a esta unión. Ajá. ¿Por qué? Pues porque esta unión es así. Ajá. Y la unión base colector en inversa. Ajá. ¿Por qué digo que está en inversa? Pues porque este es así. Ajá. Y noten que este lado N va conectado al voltaje colector emisor. ¿Sí? Similarmente, pues para este que es PNP, ajá, este es así. Ajá. Y aquí, ¿sí? En una fuente de corriente, este es el lado negativo, este es el positivo, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? La corriente que causa esta, pues esta fuente va así. Ajá. Coincide con la conducción de corriente del diodo. Ujú. Entonces este diodo base emisor está en directo. Ajá. Pero el diodo base colector está en inversa. Ajá. Es PNP, entonces este es N. Ajá. Y esto es P. Ujú. Entonces vemos aquí este lado P va conectado a un voltaje negativo. Ajá. Entonces esta unión está en inversa. Ujú. Entonces, bueno, cuando tenemos esto, ajá, es cuando trabajamos en la región activa directa y ahí podemos amplificar. La otra que les decía es esta, ¿no? La activa inversa, que no tiene pues en realidad ninguna aplicación práctica porque no amplifica el transistor, más bien atenúa, y pues un atenuador no, pues no, ¿no? Ajá. Este, pero te les repito que en la práctica a veces se llega a esta región que no sirve, pues de manera accidental al conectar el transistor al revés, ajá, y por eso no amplifica. Ajá, bueno, igual acá entonces en la región de corte el transistor actúa como un interruptor abierto, en la región de saturación actúa como un interruptor cerrado, ajá, entre colector y emisor, ¿no? O sea, bajo voltaje colector emisor y alta corriente. Ajá. Y aquí entonces, noten que actúa como una fuente de corriente, ¿sí? ¿Sí? Controlada. Bueno, puede ser por corriente, por la corriente de base o por voltaje. Es decir, por el voltaje
base emisor, ¿ok? Bueno, en el caso de, bueno, también en el caso del, ¿cómo se llama? Del MOSFET. En los dos transistores, tanto en los MOSFET como en los BJTs, podemos no solamente ingresar la señal por la base, ajá, o por el gate, sino también por el emisor, ajá. Noten aquí, podemos ingresar por el emisor, ajá, ¿sí? Y salir por el colector, ajá, ¿sí? Sal- y en ese caso, por ejemplo, ese es el base común, ¿no? El amplificador base común, la señal entra por el emisor, la base está aterrizada, bueno, a una tierra de pequeña señal, y el colector siempre es la salida. Ujú. Y tenemos estas características. Ujú. Recuerden, el base común también tiene buena ganancia, pero tiene baja impedancia de entrada y no invierte. Ajá. Entonces también en el caso del MOSFET, pues podríamos tener, sería la terminal análoga del MOSFET con el emisor es la fuente. Ajá. Y la análoga de el drain y el colector es el colector o el colector es el drain, ¿no? Entonces aquí sería la fuente, el drain, ajá, y acá el gate, ¿no? ¿Sí? Entonces así también puede entrar por aquí la señal y salir por acá, el gate común, ajá, common gate o con puerta común, y también es un circuito de baja impedancia de entrada, este, buena ganancia, sin invertir, ajá, ¿sí? Bueno, pues de la misma manera podemos modelar al transistor BJT en su región activa directa, ujú, para obtener un equivalente, un modelo equivalente de pequeña señal. Ajá. Entonces igual, el transistor lo modelamos como una red eléctrica de dos puertos, ajá, el puerto de entrada, el puerto de salida, con una terminal común que es el emisor. Ajá. Usamos otra vez sus parámetros G, que el circuito general es ajá, otra vez una resistencia de entrada, ajá, una fuente de corriente controlada por el voltaje de salida para modelar efectos en reversa, ¿no? Digamos, si conecto una señal aquí para ver si algo de la señal se transmitiera hacia acá, ¿no? Puede ser que no se transmita nada, pero bueno, para eso lo usamos, ajá. Y otra fuente de corriente controlada por voltaje, ajá, precisamente para modelar la ganancia directa, es decir, en el modo normal de operación, señal aquí, salida acá, y una resistencia para modelar la resistencia de salida de la fuente de corriente controlada. Sí, y ahí están pues las definiciones. Ujú. Mejor dicho, acá están, ¿no? De qué manera se calculan. Bueno, pues en el punto de operación y sacando las derivadas parciales, considerando, ajá, eh, que el transistor, ajá, está en la región activa directa, y en activa directa tenemos la unión base emisor, ¿no? en, en directa, y un diodo en directa, pues noten que esta es la corriente del diodo, ajá, ¿sí? Y esta otro factor, ajá, ¿sí? Para modelar igual el cambio que tiene la corriente de salida según se aumenta el voltaje colector emisor. Ajá. Bueno, y la definición de beta, ¿no? Que es la corriente de colector, bueno, mejor dicho, la corriente de base expresada en términos de IC y de beta. Ajá. Bueno, esto pues igual ustedes ya lo han manejado. Y otra vez, como dijimos, no hay ninguna ganancia en reversa, ¿no? Digamos, de adelante hacia atrás, por eso la GR pues vale cero.
Y aquí esto es algo muy importante, ¿no? Una diferencia muy fundamental entre el BJT y el MOSFET. Aquí sí tenemos una resistencia de entrada finita. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí sí existe una IB. Ajá. Lamentablemente, me atrevería yo a decir, porque precisamente por eso se hubo durante mucho tiempo, fue muy popular, unos circuitos digitales llamados TTL, ¿no? Que usaban al transistor bipolar. Ajá. TTL. Ajá. Pero como los transistores bipolares conducen en la entrada una corriente, ajá, y tienen entonces una resistencia de entrada finita, pues por eso la hacemos, la desbancó, porque aquí no conduce ninguna corriente. Ajá. Entonces se pueden integrar más transistores y disminuir el consumo de potencia. Entonces, aunque todavía hay por ahí, se pueden comprar y todo, los CTL, en la realidad pues ya, ya nadie lo usa. Ningún microprocesador, microcontrolador, ni memorias, ni circuitos mixtos como los convertidores digital analógico y analógico digital, pues ya ninguno, ya me atrevería a decir, claro, actuales, ¿no? Luego andamos comprando circuitos viejos, o sea, ya los circuitos estos como los que les mostré, ¿no? Que traen los transistores bipolares integrados, luego también empiezan a ser obsoletos, empiezan a dejar de fabricar. Ajá. Entonces ahí hay que poner atención, ¿no? Eh, entonces les decía, esto era, eh, TTL significaba lógica transistor, transistor. Ajá. Pero, y sí, se usó mucho, pero ya no. Ajá. Ese es mi punto, que ya no. Ajá. ¿A cuál se usa ahora? La CMOS. Ajá, la CMOS. ¿Por qué? Porque en la CMOS esta resistencia es infinita. No existe, y por lo tanto IB, como vimos, es IG, ajá, y es igual a cero. Ajá, y eso es algo muy importante. Pero bueno, algo que si tiene de ventaja el bipolar contra el MOSFET es su transconductancia. Ajá. La transconductancia es la corriente de colector en el punto de operación entre VT, donde VT es el voltaje térmico. Ajá. El voltaje térmico es K constante de Boltzmann, T temperatura absoluta, Q carga del electrón. Ajá. Y a 300 grados Kelvin, o sea, temperatura ambiente, este voltaje térmico, no confundir con el voltaje umbral de los transistores MOSFET. Por eso aquellos eran BTN y BTP, este es solo BT. Ajá. Ese voltaje térmico a temperatura ambiente vale aproximadamente este 25 milivolts. Ajá. Por eso aquí, ajá. Bueno, en realidad es 25, es más cercano a 26, ¿no? O sea, si se saca esto exactamente, ustedes pueden calcular la constante de Boltzmann. ¿Cuánto vale? Creo que vale la constante de Boltzmann, vale 1.38 por 10 a la menos 23 Joule grado Kelvin. La temperatura ambiente en grados Kelvin es 300 y Q es la carga del electrón, ¿no? Es 1.6 por 10 a la menos 19. Ajá, coulombs. Entonces, si ustedes sustituyen números aquí, van a obtener más o menos 25.8 25.8 milivolts. Ajá. Pero 25 milivolts, pues como que es un número más amigable para hacer cálculos. ¿Por qué? Porque se usa mucho eh, el voltaje térmico dividiendo. Entonces, cuando nosotros sacamos 1/25 milis, nos da 40. Ajá. De ahí que digamos que la GM del bipolar es aproximadamente 40 veces IC. Ajá. Claro que esto a temperatura ambiente. Ajá. Ambiente, ¿sí? Si a otra temperatura esto cambia. Ajá. Por acá. Ajá. Por el voltaje térmico. Y esta transconductancia es muy grande o más grande comparada con aquella que le pudiéramos sacar a un MOSFET. Y al tener mayor transconductancia pudiéramos tener también mayor ganancia. Ajá.
claro que a expensas de tener una resistencia de entrada finita y por lo tanto un consumo de potencia también en la entrada. Ajá. La resistencia de salida del MOSFET y del bipolar son comparables. En este caso del bipolar es el voltaje, este voltaje A, que es el voltaje de Early. Ajá. Ajá. El voltaje de Early, bueno, es un voltaje que se obtiene, como dice acá. Ajá. Nosotros es, digamos, un concepto similar al de la lambda del MOSFET. Ajá. Las curvas del bipolar también se van este, aumentando su pendiente en la región activa directa. Ajá. Este, según se aumenta pues el voltaje colector emisor. Ajá, y por lo tanto la corriente de colector. Ajá, pero si nosotros trazamos estas líneas rectas que vemos aquí, ajá, este, continuando digamos toda la línea hasta que cortan el eje X, veríamos que todas se cortan en el mismo punto. Ajá, y ese es el voltaje de Early. Claro, se toma el valor absoluto. Ajá, ¿por qué sucede eso? Pues porque otra vez recuerden que la base, colector, la unión base colector está en polarización inversa. Y en polarización inversa, como decíamos, tenemos una zona de deserción, es decir, una zona que en donde no hay carga móvil. Y si aumentamos el voltaje inverso, es decir, el voltaje colector emisor, pues esa zona de deserción aumenta como se vio aquí. Ajá, de aquí se aumentó para acá. Entonces eso hace más pequeña la base. Ajá, y ya pueden, entonces al tener menos longitud, tiene menos resistencia. Ajá, otra vez aquí, acuérdense siempre mucho de esto, ¿no? De R igual a ρ L en A. Ajá, en eso, aquí veríamos como la L disminuye, o sea, la L efectiva, ¿no? O sea, la L fabricada, pues es hasta acá y esa no cambia. Pero la L eléctrica sí cambia, ajá, se hace más pequeña. Ajá. Entonces, por la deserción. Ajá. Entonces disminuye, ajá, pues aquí se ve, entonces disminuye la R. Ajá. Y entonces este voltaje normalmente pues es grande, o sea, no, bueno, ¿qué significa grande? Pues no sé, quizás 70 volts o algo así. Ajá. De ahí que aunque digamos la expresión completa sea voltaje de Irling más VCE, pues el VCE es pequeño, no sé. Normalmente usamos 5 volts de alimentación o algo así, y el VCE sería pues quizá 5 tercios, no sé, algo así como 1.6, entonces 70 más 1.6 pues son, para fines prácticos se considera solo el 70 y por eso tenemos esta aproximación, aproximadamente igual a voltaje de Early entre corriente de colector. Ajá. Bueno, para que vean el origen de ese voltaje de Early. Ajá. Entonces finalmente pues llegamos a este que es el circuito que más usamos. Ajá. Este de aquí. Ujú. Eh, la resistencia a la RP. Ajá. Acá tenemos pues su valor, bueno, en la lámina anterior, y la R de salida y la GM. Ajá. Y a veces también podemos cambiar la fuente controlada por una fuente de corriente, pero ahora controlada por corriente y usar la beta del transistor. Ajá. Eso es lo que cambia acá. Si sabemos la beta, ajá, pues ahí está, ¿no? Este, podemos usar también este modelo donde aquí tenemos una fuente de corriente controlada por corriente, pero este es más usual, ¿no? O tenemos una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿sí? Ok. Bueno, pues igual, ¿no? Las expresiones bueno, sobre todo la expresión de la corriente de colector en términos de el voltaje de polarización, que sería ¿no? El voltaje de CD más el voltaje de pequeña señal, ajá. Bueno, lo podemos representar como una suma de dos corrientes, ¿no? Una corriente de CD del punto de operación
más una corriente de señal. Ajá. Entonces podemos hacer esto, ¿no? Y pudiéramos expresar esta multiplicación de exponenciales usando una serie de Taylor, que es esta. Ajá. Entonces, si nosotros tomamos los primeros términos solamente de esa serie de Taylor, podemos llegar a una condición para, digamos, que nos guíe, ajá, y nos diga cuál es la máxima amplitud en la entrada que podemos introducir y que el circuito, ajá, siga funcionando como amplificador de pequeña señal. Ese es el objetivo, digamos, a lo que se trata de explicar aquí. Otra vez, o sea, ya no sé si se los dijeron o no, y no quiero yo meterme en eso ni a criticar a nadie, pero es conveniente que lo tengamos presente. Ajá. Este, para considerar generalmente, pues, que el circuito, que es un amplificador de pequeña señal, ajá, el voltaje base emisor no debería de sobrepasar los 5 milivolts. Ajá, ese es el resultado que trató de expresar aquí. Ajá, ¿sí? Y entonces aquí dice, no, para considerar que el, todo el circuito funciona con el amplificador de pequeña señal, el cambio en la corriente de polarización no debería de ser mayor a 0.2, o sea, de más ser mayor al 20%. Ajá. El cambio final en la corriente de salida. Ajá. Para considerar que tenemos un circuito de pequeña señal. Porque si es más grande, entonces ya no es pequeña señal, ya sería un amplificador de potencia, ajá, que se modela de otra manera. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a ver casi casi al final del curso, o sea, de qué manera modelar o trabajar los amplificadores de potencia, ¿sí? Ujú. Bueno, al igual que para los transistores P, MOSFET P y MOSFET N, el modelo de pequeña señal es el mismo, pues para los transistores PNP y NPN, como vemos aquí, este sería un NPN, ¿sí? El modelo es exactamente el mismo, ajá, ¿sí? No cambia, el modelo sigue siendo el mismo, ajá, aunque el transistor sea NPN o PNP. Claro, aquí estamos indicando en el caso de la fuente de corriente controlada por corriente, pero si usamos la fuente de corriente controlada por voltaje con GM, pues es lo mismo. Ajá. No tenemos que invertir nada. Bueno, del mismo modo, el transistor BJT tiene capacidades internas que limitan su desempeño en frecuencia. Ajá. Entonces, tenemos una capacidad eléctrica o capacitancia que conecta a la base con el emisor. Ajá. Y bueno, esa capacidad que es la CPI es debido a otra vez, bueno, si es un tensor NPN, la base es P, pero por ahí estoy inyectando electrones. Ajá. Y esos electrones en la base son minoritarios. Entonces lo que dice aquí, CPI modela el cambio, ajá, en la densidad de portadores minoritarios en la unión base emisor. Ajá, ¿sí? Y CMU, ajá, bueno, esta CMU es la capacidad de unión base colector. Ajá, que recuerden, esa es debida a que el diodo base colector está en inversa. Ajá, ¿sí? Y se puede modelar de dos formas. Ajá, ¿sí?
de esta forma, es decir, la capacidad de unión sin potencial aplicado y se reduce al eh, aplicar el potencial inverso. Ajá. ¿Sí? O usando la GM, ajá, y el tiempo de tránsito en la base, es decir, el tiempo que tardan los portadores, los electrones, en cruzar la base. Ajá. Aunque la más usual es esta. Ajá. Otra vez recordemos que el modelo híbrido pi también para el bipolar funciona solo si el transistor está en la región activa directa. De lo contrario, no vamos a usar nunca este modelo. Solo en activa directa. ¿Ok? Bueno, llegamos finalmente al modelo de Spice del transistor bipolar. Noten, o sea, de hecho, fíjense que quizá ustedes sepan o qué significa Spice. Ajá. Eh, Spice significa ujú, S de simulation, ajá, simulation, ajá, P de program, creo que OWM, simulation program, y bueno, ya por aquí va una with, ajá, I de integrated, integrated, C de circuit, circuit, y bueno, y aquí también se comieron una palabra. Simulation Program with Integrated Circuit Design. Ajá. Design. Y la E de énfasis. Ajá. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues algo así como programa de simulación con énfasis en el diseño de circuitos integrados. Ajá. Claro, una vez que esto salió, bueno, el programa se desarrolló en la Universidad de Berkeley. Ajá. Y la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en California, es una universidad pública. Entonces, el programa se desarrolló pues con fondos públicos. Ajá. Entonces, por eso se dio a conocer. Ajá. Entonces, claro, una vez que se dio a conocer, pues surgieron compañías que empezaron a hacer solo simuladores y dijeron, bueno, pero no todo el mundo está interesado en sacar nuevos circuitos integrados, sino en usar los elementos que ya existen y por eso empezaron a crear los modelos de los dispositivos que ya existían. Ajá. Pero normalmente la idea es crear nuevos circuitos integrados y por eso, ajá, noten que aquí, aunque el transistor bipolar pues es un eh, elemento de tres terminales, aquí tenemos una tercer terminal que es el sub o subestrato, ajá, y que está unida con quién, con el colector, ajá. Esto porque si se está diseñando un nuevo circuito integrado, pues deberíamos de tomar en cuenta esto también, ajá. Entonces, aunque no se use o se declaren como cero, ajá, en los modelos que vemos que nos proporcionan los fabricantes de sus transistores, pues tenemos esa posibilidad, ajá, si queremos diseñar un nuevo circuito bipolar, como quizá pueda ser algún nuevo circuito amplificador operacional bipolar, por ejemplo, ¿no? Entonces vean, esto es algo, ¿no? que normalmente no consideramos en los cursos de electrónica 1. Ajá. Bueno, y fuentes controladas, ajá, para la corriente de colector, para la corriente de base, las capacidades base colector, base emisor,
la resistencia de la región de base, del colector y del emisor. Ajá. Y las fuentes, bueno, hay que mencionar que son fuentes no lineales, ajá, porque son exponenciales. ¿Por qué? Pues porque son diodos, ¿no? Se comportan como diodos, ¿no? Bueno, pues con esto concluyo este pequeño repaso. Este, voy a dejarles también el PowerPoint, el PDF del PowerPoint, para que lo revisen o vuelvan a ver los videos y tomen notas, ¿no? O sea, es una forma de ir repasando, tomar notas de los videos. Este, y bueno, les comento que ya me dieron de alta, con lo cual el viernes ya nos veremos y ahí podemos empezar con preguntas, ¿no? Que les hayan salido sobre lo que vimos acá. Ajá. Entonces, pues, bueno, por el momento pues es todo. Muchas gracias eh, por ver los videos y nos vemos por allá en la clase el viernes, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.